Ya. Les voy a compartir pantalla. ¿Me avisan si se ve bien, please? ¿Ven la presentación? Sí, profe. Bueno, ya. Para los que no me conocen, me llamo Celeste, me pueden decir Celeste, profe, o como ustedes quieran. Hoy día vamos a ver lo que es la sensación y percepción, es decir, vamos a tratar de entender cómo nosotros percibimos el mundo, es decir, por qué yo sé que esta taza está caliente, o por qué me da frío cuando salgo desabrigado, o qué sé yo, ¿ya? Y porfa, si pueden anotar su nombre en el chat para después pasar lista, porfis. Así que empecemos. Si tienen alguna pregunta, interrúmpanme nomás. Igual estoy viendo el chat, así que también la pueden hacer por ahí, ningún problema. Ahí, ya. Entonces, en el acto reflejo vamos a tener 5 como ítems importantes que vamos a estudiar en todo acto reflejo. Partiendo porque todo reflejo va a conllevar un acto reflejo. Es decir, todo estímulo que nosotros percibamos, desde afuera, desde adentro, de donde sea, va a conllevar que nosotros reaccionemos a esto, ¿ya? Entonces primero vamos a tener un receptor, después vamos a tener un nervio periférico aferente, que ustedes ya vieron lo del sistema nervioso periférico y central. Después vamos a tener un centro de integración, que va a ser parte del sistema nervioso. Después un nervio periférico eferente, que es el que va a llevar la información desde el sistema nervioso hacia los órganos efectores. Y después, por último, vamos a tener el efector, ¿ya? Para que se aprendan esto como más fácil, es recibo información, la envío, la proceso, la envío de vuelta y reacciono, ¿ya? Esas son como las 5 partes importantes. Ahí sí, ya. Entonces vamos a ver primero el control de la respiración. Es decir, vamos a estudiar cómo podemos controlar la intensidad con la cual nosotros respiramos. Si estamos respirando así muy rápido o necesitamos respirar más lento, qué sé. Entonces, vamos a partir con los receptores. El primer paso de nuestro acto reflejo es la respiración. Ellos van a detectar ciertos cambios de las presiones del oxígeno y el dióxido de carbono en nuestros pulmones respecto a el medio ambiente, ¿ok? Vamos a ver, ellos van a censar el grado de distensión muscular y pulmonar y el pH del líquido extracelular, es decir, el líquido que rodea o baña, podríamos decir, a todas nuestras células. Dentro de los receptores que están involucrados en el acto reflejo, vamos a tener a los quimiorreceptores centrales, que lo tienen acá a la izquierda, y los quimiorreceptores fuera del sistema nervioso central, que podríamos decir que son los periféricos. Si voy muy rápido, me avisan, ¿ya? Porfis. Entonces, como dijimos antes, los quimiorreceptores centrales, si son quimiorreceptores, ¿a qué les suena? A que van a censar, podríamos decir, algo químico, ¿ya? En este caso, lo que van a censar, como dice ahí, ¿ven mi mouse? Creo que sí. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Van a censar las variaciones de pH. El pH son las concentraciones de hidrógeno, es como la acidez, podríamos decir, de estos medios, específicamente del líquido extracelular, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tengamos una disminución del pH, es decir, que sea un pH 1, 2, 3, cuando eso es muy ácido en la escala de pH, vamos a estimular las neuronas inspiratorias para que inspiremos más. En cambio, o sea, inspiremos con intensidad mayor. En cambio, cuando nuestro pH suba, es decir, se ponga básico, vamos a inhibir las neuronas inspiratorias. ¿Dónde están estos quimiorreceptores centrales? En el bulbo raquídeo. ¿Y alguien sabe dónde está el bulbo raquídeo? Ustedes lo deben saber, es importante. Acá arriba, ya, muy bien. Está como justo al centro. Onda, si se ponen como los dedos acá, en donde terminan como las patillas, hacia adentro, como que está ahí, ¿ya? Y bueno, tenemos los quimiorreceptores fuera del sistema nervioso central, que les podríamos decir los periféricos. Estos están específicamente en los senos carotidios y el arco óptico, que estos están en el corazón. ¿Han visto siempre que hay como una arteria bien grande, sí? Ya, ahí.
Y ellos van a censar la presión de dióxido de carbono y el pH sanguíneo. Hay que tener, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Es que los quimiorreceptores están mucho más enfocados a censar el pH, los quimiorreceptores centrales están enfocados a censar el pH, y los que no son centrales están enfocados a las variaciones de presión del dióxido de carbono. ¿Ya? A ver, ahí sí. Segundo, vamos a tener los nervios periféricos aferentes, que son los que nos van a enviar la información de estos receptores de los que recién hablamos hacia nuestro centro de integración. ¿Ya? No es importante que se aprendan todos estos nervios, yo se los pongo para que sepan más o menos dónde están. Creo que en biología es importante que sepamos o nos ubiquemos dentro del cuerpo, por lo menos. Y estos nervios periféricos, en el caso de la respiración, van a ser el glosofaringio y el vago. ¿Ya? En el tercer lugar de nuestros ítems del acto reflejo de la respiración tenemos el centro de integración. Y aquí vamos a tener un complejo que va a estar compuesto por el bulbo raquídeo y la protuberancia anular. Ambas están aquí. El bulbo raquídeo se va a encargar cuando necesitemos alterar la frecuencia de la... se encarga de la frecuencia de respiración basal. ¿A qué se refiere esto? Cuando estamos en reposo, ¿ya? Entonces, cuando, no sé, pues, por ejemplo, estamos durmiendo, nosotros no estamos conscientemente respirando, ¿o sí? No. O cuando estamos hablando, no es como, ya, hablo y, o sea, respiro y sigo hablando, no. Nosotros cuando se activa el bulbo raquídeo, a través de la información que llegó de los nervios aferentes y por los receptores, vamos a inspirar. Cuando se inactivan, expiramos, botamos, ¿ya? Y esto lo hacemos inconscientemente. Además, vamos a tener la protuberancia anular, que esta se va a encargar del opuesto. Va a encargarse de la frecuencia de la respiración cuando es forzada. Es decir, cuando yo estoy forzadamente alterando mi intensidad de respiración. ¿Ok? Y este se va a encargar de van a haber dos centros en la protuberancia anular que van a afectar a esta respiración. Va a ser el centro apnéustico, en que se va a encargar de las inspiraciones largas, y el centro neumatóxico se va a encargar de inhibir las inspiraciones, como mantenernos así, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Si voy muy rápido, me dicen. Entonces vamos al cuarto paso de nuestro acto reflejo. Tenemos los nervios periféricos eferentes. Antes eran los aferentes, que llevan la información de los receptores del centro de integración, y ahora estamos como, podríamos decir, devolviéndonos, pero por otra vía, desde el centro de integración hacia un órgano efector, que en este caso de la respiración, ¿cuál sería? Los pulmones, ¿ya? Y el diafragma. Aquí vamos a tener el nervio frénico, que específicamente va a inervar el diafragma. ¿Ustedes saben cómo es el diafragma específicamente? No sé. Yo en cuarto medio no sabía cómo era el diafragma y siempre veía estas imágenes de la derecha. A ver, ahí sí. Y yo pensaba que era como una línea que teníamos acá debajo de los pulmones, casi como un tendón, podríamos decirlo. Pero en realidad es como un manto, como decíamos acá adelante. Bueno, sale en su guía que les mandó la Leslie. Es un manto que cumple la función de la contracción y dilatación. Quiero, más que escuchen esto, es que vean que es como un manto, realmente. ¿Lo pudieron ver? Espero que sí. Ya. Entonces, va a participar en la respiración normal, es decir, en la basal, en la que estamos en reposo, y en la forzada, ¿ya? Y además, cuando tosemos, y en la defecación. Ahora, vamos a ver esto. Cuando se contrae el diafragma, va a aumentar el volumen de la caja torácica, ¿ya? O torácica, da lo mismo como le digan.
Esto va a ser porque yo contraigo el diafragma así, y voy a tener más espacio como para mis pulmones. Entonces voy a tener menos presión de aire, porque hay mayor volumen, y va a haber menos presión. ¿Alguien de ustedes que me diga qué pasa con lo opuesto? Cuando se dilata el diafragma, cuando se expande, ¿qué le pasa al volumen de la caja torácica? ¿Sí me pueden escribir por el chat? Si cuando Lo contraigo, contrario disminuye, ¿o no? ya, muy bien, perfecto. ¿Y eso qué causa en la presión de aire? Que sea más, o sea Exacto, mayor. muy bien. Entonces, voy a tener dos respuestas distintas dependiendo de cómo se mueva el diafragma. Ya. Entonces eso es con la respiración, eso es como nosotros controlamos a través de qué nervios nosotros y qué partes de nuestro cuerpo podemos controlar la intensidad de respiración. Ahora vamos a ver el control de la presión sanguínea. Esto es por parte del sistema nervioso autónomo. Entonces aquí también tenemos receptores, como en el sistema, o sea, para la respiración, los quimiorreceptores, acá vamos a tener varios receptores, ¿ya? Que están en las paredes de las arterias, ¿ok? Y estos van a decir que cuando haya mucha presión, van a enviar impulsos al sistema nervioso central mediante vías aferentes. También vamos a tener quimiorreceptores, y que estos también van a estar en el seno carotidio y en el arco aórtico. Y también un tercer receptor para la presión sanguínea van a ser las neuronas del centro vasomotor, ¿ya? Y que estas van a ser lo opuesto a a los vasoreceptores. Cuando baje la presión sanguínea, se van a estimular, ¿ya? Y van a mandar mensajes. ¿Ok? Entonces, una vez que enviamos estos mensajes que recibieron estos receptores, van a llegar por medio de vías aferentes al centro de integración. ¿Ok? Acá vamos a tener dos centros de integración. El centro vasomotor, que va a estar compuesto por las neuronas del bulbo raquídeo, la protuberancia anular y la formación reticular. Son conjuntos de neuronas. Y este centro vasomotor tiene áreas vasoconstrictoras, vasodilatadoras y sensoriales. ¿A qué se refiere esto? A que vamos a comprimir o hacer constricción, se podría decir, de lo que son venas, arterias, al final los vasos sanguíneos, o los vamos a dilatar, es que los vamos a hacer más grandes, ¿ok? Más anchos, podríamos decirlo, en diámetro, y que van a sensar estos cambios. Además, tenemos los centros superiores, que estos van a ser como mandados a partir del diencéfalo, mesencéfalo y la corteza motora. Ellos a través del centro vasomotor y a través del hipotálamo mandan a los centros superiores. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los dos centros de integración. Ay, creo que vamos como rápido, parece. Perdón, ya. Entonces, vamos a tener estos dos centros de integración que van a enviar información, o sea, van a procesar la información y van a mandar una reacción, podríamos decirlo, hacia los efectores, ¿ok? Mediante las vías eferentes. Podrían acordarse que las vías eferentes van hacia los efectores. Dentro de los efectores para la presión sanguínea vamos a tener el músculo liso de las arteriolas, en que esto son fibras, es decir, como piensen como en un tubo como lleno de fideos, así como larguitos. Ya, piensen en algo así, como que son fibras largas en que ellas van a liberar adrenalina. ¿Ya? Esto es del sistema nervioso simpático. Cuando se libera más adrenalina, voy a tener vasoconstricción. Entonces, harta adrenalina me aprieta las venitas, podríamos decirlo, y voy a tener más presión de sanguínea. En cambio, cuando hay menor liberación de adrenalina, voy a dilatar los vasos sanguíneos y voy a tener menor presión, porque tengo más volumen. ¿Ya?
Y el segundo órgano efector acá es el corazón, en que si yo lo estimulo desde el sistema nervioso simpático, va a aumentar la frecuencia del latido. Esto me va a hacer que bombeo más sangre y voy a tener mayor presión sanguínea. En cambio, si lo estimula el sistema nervioso parasimpático, que recordemos que el simpático y parasimpático hacen las acciones opuestas, o complementarias podríamos decir, a través de la acetilcolina, va a producir el efecto opuesto, y es decir que va a disminuir la frecuencia del latido, y vamos a tener menor presión, porque vamos a bombear menos sangre, porque ya no es necesario bombear tanta sangre. Esto lo podríamos ejemplificar con lo mismo que decíamos en la clase que tuve con ustedes, que cuando me están asaltando, por ejemplo, funciona o se activa el sistema nervioso simpático y va a hacer que aumente mi frecuencia de los latidos en el corazón. Porque estoy pensando que estoy en peligro, me mandan la información, perdón, al centro de integración, y los efectores es que necesitamos aumentar la frecuencia del latido, porque estamos en una situación de peligro, tenemos que correr, ¿no es cierto? Y vamos a tener mayor presión sanguínea, entonces nuestro corazón va a estar latiendo muy fuerte. Pero cuando ya dejamos de correr y entendemos que estamos fuera de peligro, va a actuar el sistema parasimpático para volver al estado basal o de reposo, al estado normal de nuestro corazón, y va a disminuir la frecuencia de los latidos. ¿Se entiende eso? Sí. A ver, no veo nada en el chat. Creo que fui flash, como que no sabía que iba muy No, fácil. profe, se entiende. ¿Sí? Ya. Es que viene la segunda parte de que le mandó la guía a la Leslie. Esta tabla súper grande como ¿qué era? A ver, de los receptores creo que era. Sí, de receptores sensoriales, que en realidad yo le pregunté si específicamente tenían que aprendérselos y no. Es para que, miren, se los voy a mostrar al tiro. Esta, que en verdad es gigante, es muy grande y no es necesario que se la aprendan, por si acaso. Si quieren seguimos o tenemos un mini descanso, igual es harta materia. Si tienen dudas lo puedo pasar de nuevo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se entendió? ¿Sigamos? Ya, perfecto. Entonces no tomen agua todavía, o pueden tomar agua, pero podemos tomar un descanso después. Ya, ahora sí. Entonces ahora vamos a hablar de los receptores sensoriales, es decir, un receptor va a recibir información y en este caso van a sensar distintos estímulos que ellos tienen la característica de ser transductores, ¿ok? Estos transductores es porque transforman energía en potenciales de acción. ¿Cómo? Cambian la permeabilidad en la membrana y generan un impulso nervioso que se propaga a través de las neuronas. Vamos a tener que el potencial de acción después, es aferentes. Se transmite por las vías aferentes, que son neuronas, hasta el sistema nervioso central, y después yo provoco, vías eferentes, provoco un reflejo o me causa una sensación. ¿Ya? Ahí sí. Vamos a tener dos tipos de clasificación de receptores. Vamos a clasificarlos según el tipo de estímulo, y, es decir, según lo que sensan, y según su función. ¿Ok? Según su estímulo, vamos a tener 5 tipos de receptores sensoriales. Primero, los termorreceptores, que, como dice su nombre, van a sensar variaciones de temperatura. Esto igual es de harta lógica, entonces es fácil. Los fotorreceptores van a ser de la luz. Recuerden siempre que foto es de luz, como fotón, fotografía es un dibujo de luz, etc. Los mecanorreceptores van a sensar, podríamos decir como quizá movimientos mecánicos, podríamos decir. En este caso es la presión y el sonido, ¿ya? Es decir, a través de ondas, etc.
Los nociceptores van a sensar los estímulos nocivos para nosotros. Por ejemplo, que nos estén quemando, nos estemos quemando la mano, o nos provoquemos una herida, nos va a provocar dolor, y esto lo vamos a sensar a través de los nociceptores. Y los quimiorreceptores reciben estímulos o sensan estímulos químicos, ¿ya? Entonces tenemos los termo, foto, mecano, nociceptores y quimiorreceptores. Y la segunda clasificación que tenemos de los receptores sensoriales va a ser según su funcionalidad. Perdón. Aquí vamos a tener tres tipos de receptores. El primero, como dice ahí, son los interoreceptores, que van a captar información del medio interno. A ver, ¿qué ejemplo podríamos dar de esto? A ver, cuando tenemos, por ejemplo, acidez en el estómago, es decir, está muy ácido, o en realidad, no sé, pues, colon irritable, qué sé yo, nos da dolor, nos provoca mucho dolor, eso lo sensamos a través de receptores que son interoreceptores. Segundo, tenemos los propios receptores, que, como dice ahí, informan de la orientación del cuerpo en el espacio y de la posición de las extremidades. Entonces, yo, por ejemplo, senso a través de propios receptores que tengo las manos aquí frente a la mesa, o que tengo una pata arriba de otra silla, por ejemplo, o que estoy parada, que me estoy dando vueltas. Al final es como tener conciencia de dónde estamos y cómo está nuestro cuerpo dispuesto, ¿ya? Y vamos a tener los exteroreceptores, que informan sobre el ambiente externo. Estos son, creo que, los de los ejemplos más fáciles, porque es como, vamos a sensar que tenemos frío, tenemos calor, tenemos, no sé, pues nos mojaron con un balde de agua, cosas así. Bueno, esta era la tabla que les comentaba, que no es necesario que se la aprendan de memoria claramente, pero sí podemos destacar algunas cosas importantes. Por ejemplo, que la modalidad de la visión que tenemos nosotros, es decir, como la capacidad de ver, es porque recibimos un estímulo lumínico, ¿ok? Entra luz a nuestros ojos y lo captamos a través de un fotorreceptor que tiene funcionalidad de exterorreceptor. ¿Por qué? Porque está captando un estímulo del medio ambiente, ¿cierto? Y estos específicamente, ¿dónde están? En la retina, ¿ya? Por ejemplo, el gusto, esto, ahí sí, perdón. El gusto va a ser un estímulo químico, que nosotros sentimos el azúcar, por ejemplo, de las frutas, la fructosa, nosotros la sentimos en nuestra lengua, ¿ok? Y estos van a ser receptores de naturaleza quimiorreceptores, porque están sensando un estímulo químico. Muy bien. Y también van a ser exterorreceptores, porque son estímulos del medio ambiente, o de afuera de nuestro cuerpo, finalmente. ¿Y esto dónde están? En la lengua y la faringe. Veamos, por ejemplo, un ejemplo de propio receptor sería como cuando sentimos tensión, o cuando vivenciamos tensión, pero tensión mecánica, como que nos están estirando, o cosas así. O cuando estamos elongando, por ejemplo. Después de hacer deporte, ustedes están elongando y tenemos un estímulo que es mecánico, que es de movimiento. Vamos a tener los mecanorreceptores involucrados en este proceso. Esos van a ser propios receptores porque estamos, estamos sensando cómo está dispuesto nuestro cuerpo, o sea, por qué estamos elongando. Tengo la pierna ahí con dolor, pero estoy sintiendo que está siendo estirada. Y estos van a estar específicamente en órganos tendinosos, o tendones, podríamos decirlo, porque te duele. Y siguiente. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Profe, ¿el interoreceptor de qué es? El interoreceptor es el que... Ay, espérate, no puedo volver. Ahí sí. Los interoreceptores, como vimos acá, es la capacidad de captar información del medio interno,
vamos a ver un ejemplo acá. Ay, ¿cómo saco esto? ¿Alguien sabe? Bueno, ahí. Un ejemplo de interoreceptor podría ser que sepamos cuánta glucosa hay en nuestra sangre, ¿ya? Este es un estímulo químico y nosotros, por tanto, sería un quimioreceptor y sería un interoreceptor porque estamos sensando niveles de ciertas moléculas en nuestro cuerpo que son vitales al final. Y estos, por ejemplo, estos receptores van a mandar información por vías aferentes al centro de integración y ellos a través de distintas glándulas van a decir, ya, necesitamos liberar más glucosa a la sangre si es que estamos con déficit, o necesitamos como conservar o guardar en como las bodegas la glucosa porque hay mucha. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Ahora, ¿cómo responden los receptores a los estímulos finalmente? Es lo que les decía antes, van a ser transductores, es decir, van a transformar energía, ya sea mecánica, química, lumínica, que son los distintos estímulos que vamos a tener, lo van a transformar en energía para cambiar las permeabilidades de la membrana. ¿Ustedes ya vieron potencial de acción? ¿Sí? Sí, creo que sí. Está en clases anteriores. Y vamos a van a variar las permeabilidades de distintos iones en las membranas de las neuronas para provocar un potencial de acción que se propague a través de las neuronas. Esto solo va a pasar cuando lleguemos a un cierto umbral de excitación. ¿Han visto este gráfico? A ver, se los voy a dibujar. Dejar de compartir pantalla. ¿Ven la pizarra? Sí. Ya, hay un gráfico de el potencial de acción, que es que llegamos a esto, ¿cierto? Uy, me quedó feo, pero bueno. Ahí. Es como así, ¿cierto? Porque vamos a tener depolarización, repolarización, hiperpolarización, ¿sí? ¿Ven bien la pizarra? Espera. Bueno. Acá vamos a tener, podríamos decir que por acá se provoca el estímulo. Y los estímulos pueden tener distintos, como los podemos censar, pero solo aquel que llegue a cierto umbral de excitación va a poder como empezar un potencial de acción. ¿A qué me refiero con esto? A que si un estímulo hace esto, no voy a poder provocar un potencial de acción. Si hace esto, tampoco. Si esto, tampoco. Estos gráficos lo han visto con otros profes. En cambio, si llega, por ejemplo, hasta es un nivel T, que se le llama threshold, que es el umbral, es decir, como el mínimo que necesitamos para llegar, ahí se va a... Ay, se me olvidó la palabra, pero es como se va a iniciar el potencial de acción. ¿Ok? Y esto porque es, ojalá se lo recuerden, es por la ley del todo o nada del potencial de acción y del impulso nervioso. Porque llegamos acá y se produce todo el potencial de acción, o llegamos acá y no es nada, no alcanzamos a llegar. ¿Ok? A ver, voy a compartir pantalla de nuevo. Y ahí sí. Entonces, vamos a cumplir con este umbral de excitación y vamos a cambiar la permeabilidad en la membrana. Esto a través de abriendo canales, cerrando canales de sodio, potasio, calcio, etc. Y bueno, acá tenemos dos características importantes de los receptores sensoriales, y es que se adaptan a intensidades, podríamos decir, o frecuencias de estímulos, y que son específicos. Respecto a la adaptación, hay una imagen que me gustó harto de la guía que les mandaron. A ver, ¿qué está acá? ¿La ven? No, no la ven. No, creo que no la ven. A ver. Chin, chin, chin. Ahí está. Ya. Esta imagen nos está como mostrando que
Ahí dice, los receptores del tacto se caracterizan porque se adaptan muy rápido y porque tienen una cualidad de localización. Son capaces de distinguir entre dos estímulos cercanos y esta propiedad depende de la densidad de receptores presentes en un área de la piel. ¿Han visto alguna vez este dibujo de que es como una persona con ojos, o no, con boca muy grande? Es muy feo en realidad. Como con manos muy grandes, ya no sé dibujar manos, lo siento, con pies muy grandes, y eso es porque son los lugares donde nosotros más o tenemos mayor densidad de receptores, podríamos decir, del tacto, ¿ya? Es súper famoso ese dibujo, se los voy a mandar después por mail para que se acuerden porque es muy fácil para memorizar las cosas visualmente. Entonces, respecto a lo que es la adaptación, nuestros receptores se van a adaptar, por ejemplo, a que tengamos la ropa puesta. Ese es un ejemplo súper claro de que como que a lo largo del día no nos acordamos que tenemos la ropa puesta, o no la sentimos específicamente. Y se van a adaptar a esta frecuencia de que mi ropa está tocando mi piel, ¿ya? Y como decíamos también ¿cómo era esto? Acá está. Que son específicos, eso es porque un quimioreceptor nunca va a sensar un estímulo mecánico, por ejemplo, o un estímulo lumínico. Yo no puedo sensar si estoy en una habitación luminosa u oscura a través de las manos, ¿cierto? O no puedo saber si estoy comiendo algo dulce o salado a través del ojo, ¿sí? Eso. Y bueno, esto es, en verdad la clase era súper cortita esta parte. Terminamos súper temprano. No sé si tienen dudas. Puedo terminar.